Buenos días, compañeros y profesor. En esta mañana vamos a hablar un poco del polígono de 22 lados. Este grupo lo conforma María José Muñoz, Samuel Steven Duque y quien les habla, Uberney Vargas. El polígono de 22 lados, muy conocido como doicoságono o icosaedígono, tiene su historia. Compañero Samuel. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Steven Duque Villa. La historia o la manera en la que se identificó el icosacaidígono o doicoságono es de la siguiente manera: por medio de las herramientas de escáner láser terrestre y también la fotogrametría, se logró identificar este polígono, el cual tiene 22 lados. Las figuras en donde se identificaron fue la figura de Clipeos de Tarragona y el rosetón de la Catedral de Orvieto, con la faz de Cristo. A pesar de que este polígono no se encuentra ni en el elemento de Euclides, ni en el Almagesto de Ptolomeo, ni en las escasas prácticas de la época en la cual se practicó la geometría por los griegos, estos polígonos pueden ser construidos mediante la división angular heredada de los constructores de astrolabios y cuadrantes, así como también una escuadra de dos brazos apoyada en reiteradas ocasiones sobre cateto sobre hipotenusa, creando una rotación u otros métodos. La conclusión sobre este análisis es que estas dos figuras se parecen mucho al reliquiario de Corporale de Miracolo de Bolsena, la cual fue construida en el siglo XIV, en los años 1337 y 1338, de la Catedral de Orvieto. Dicho esto, le cedo la palabra a la compañera María José para que nos informe o nos cuente sobre los componentes de este polígono. Buenos días. El nombre del polígono de 22 lados, icosocaidigono, está compuesto por la partícula de unidades, la cual es icosa. Conjunción I, que sería kai, partículas de decenas, que es di, y por último, las partículas de polígonos, que es gono. Siendo estas nombradas primero las decenas y después las unidades. Lo compone el trazado geométrico de dos elementos escultóricos, como el Clipeus de Tarragona y faz de Cristo, ambos generados con figuras del polígono de 22 lados o icosocaidigono. Los polígonos que tienen más de 20 lados se les conoce como los eneágonos. Eso se hace para mejor facilidad de comprensión, ya que los polígonos de más de 20 lados tienen nombres no muy comunes, que seguro no muchos han escuchado. El polígono de 22 lados, siendo 22 segmentos, que lo limitan como un polígono regular de 3.600 ángulos interiores. Siendo estos los que forman dos lados continuos, lográndose encontrar con la fórmula igual a 180 grados por n menos 2, donde n corresponde a la cantidad total de lados que éste tiene, siendo 180 grados por 22 menos 2 igual a 180 grados por 20, dando como resultado 3.600 grados. Siendo un ángulo cóncavo más de 180 grados o rectos y con un ángulo exterior de 16.36, ya que se divide 360 entre el número de lados. O los polígonos siempre tienen mitad de diagonales que lados, dividiendo cada porción del polígono de dos lados o en dos trozos. Es decir, que el polígono a 22 lados tiene 209 diagonales. Multiplicando los lados por 19, encontrado al restar 22 menos 3 y dividido por 2, dando como resultado 209 diagonales. Siendo estas las rectas que unen dos vértices que no sean consecutivas, conteniendo 22 vértices señaladas con letras mayúsculas y siendo los puntos donde coinciden dos lados. Le cedo la palabra al compañero Uberney. Claro que sí, María José. Bueno, les cuento que este polígono
de 22 lados, conocido como icosahedrígono, tiene 7 métodos, 7 maravillosos métodos de construcción, con los cuales, que gracias a estos métodos existen 2 magníficas obras milenarias que el compañero lo explicó en su historia. En este momento voy a explicar uno de los 7 métodos de construcción del icosahedrígono. Samuel, ¿me regalas por favor la imagen? Porfa. Bueno, el dibujo que están observando, obviamente pues lo dibujé, ¿cierto? Un reto muy agradable dibujarlo. ¿Cómo construí esta figura, ¿cierto? Este polígono. Este polígono, su construcción parte de un triángulo equilátero del lado ABC, ¿cierto? Un segmento paralelo al segmento AB que pase por el punto C, encontramos que hay un rectángulo ABDE, ¿cierto? Y si trazo una diagonal, con ese rectángulo encuentro un punto 0, ¿cierto? El punto 0 es el centro de la circunferencia que está suscrita en el polígono, ¿cierto? Si yo prolongase una línea de donde se interceptan las diagonales, que pase por el punto 0, me estoy encontrando un punto F, ¿cierto? Si yo me ubicara en el punto D, si con centro D, trazar un radio de la D al F, trazo 6 arcos consecutivos, ¿cierto? Es como si yo me parara con el compás en el D y trazara un arco en el F y automáticamente me fuera trazando 6 arcos consecutivos. Del D localizo el G, del D le doy la vuelta al compás, localizo el H y así sucesivamente localizo el I, el J, el K y el L, ¿cierto? De la misma manera y con el mismo radio DF, pero ya con centro L, trazo 2 arcos determinados que serían si yo me parara con el compás en el punto L, trazo M y automáticamente trazo el punto N, ¿cierto? Si me parara, en ese otro caso, si me parara en el punto A, pongo el compás en el punto A, pero con el mismo radio de F, ¿cierto? Encuentro el punto P, ¿cierto? Al encontrar el punto P, ahí estoy. Me voy al punto B, pero con el mismo radio de F, trazo 8 arcos consecutivos. Si me paro en el punto B, pero con el mismo radio de F, trazo 8 arcos consecutivos, teniendo como resultado el Q. Me paro en el Q, le doy la vuelta al compás, obtengo el R. Y así sucesivamente obtengo el T, la U, la V, la W y la X, ¿cierto? En este proceso se observa que la figura tiene 14 ángulos iguales y 8 ángulos, 14 ángulos iguales alfa y 8 ángulos diferentes beta, ¿cierto? Todo ese proceso también conlleva de que hayan 22 tangentes que cortan la circunferencia, ¿cierto? Le cedo la palabra a la compañera, María José. Bueno, fórmulas y cálculos. Los ángulos interiores de lados. Está la suma de ángulos interiores, que es igual a 180 por 22 menos 2, dando como siguiente resultado 180 por 20 y total de resultado 3.600 grados. Están los ángulos exteriores, en la cual se divide 360 entre el número de lados, siendo 360 dividido 22 igual a 16.36. Las diagonales, en la mitad de 22 lados, siendo 11, la cual la fórmula sería n por n menos 3 dividido 2, siendo 22 por 22 menos 3
y 22 por 19. Esto da un resultado que es 418. Esto se divide entre 2 y da un total de 209. Las vértices. Son las letras en mayúsculas de sus lados, la cual serían 22. También voy a dar las fórmulas de los polígonos regulares que no mencioné anteriormente. Bueno, cuando todos sus lados y ángulos son iguales, sería A1 igual a 2 igual a 3 y así sucesivamente. Finalmente, igual a n menos 1 igual a n. El centro de la circunferencia inscrita coincide con el centro de la circunferencia circunscrita y forman el centro del polígono 0. También está la suma de todos los ángulos exteriores del polígono de n vértices, que equivale a 360 grados, que sería B1 más B2 más B3 y así sucesivamente, finalmente más menos 1 más Bn. Y esto da un resultado de 360 grados. En cualquier polígono se puede inscribir una circunferencia y circunscribir un círculo. Y en este caso, el área del anillo formada por estas circunferencias depende solo de la longitud del lado del polígono, siendo S igual a pi dividido 4 al cuadrado. También están todas las bisectrices de los ángulos entre los lados que son iguales y pasan por el centro del polígono regular, 0. También puedo mencionar otras fórmulas, que sería la fórmula del lado del polígono regular a través del radio de la circunferencia inscrita, que sería A igual 2R por TG 180 grados dividido N, siguiendo A igual 2R por TG pi dividido N, el 180 grados sería el pi. La fórmula del lado del polígono regular a través del radio de la circunferencia circunscrita, que sería A igual 2R por sin 180 grados dividido N, siendo A igual 2R por sin pi dividido N. Anteriormente era TG y ya es sin. Y por último, la fórmula del radio de la circunferencia inscrita del polígono regular a través de la longitud del lado, que sería R igual a por 2TG 180 grados dividido N, dando como resultado R igual a por 2TG pi dividido N y otras más. Les doy la palabra al compañero Samuel. Dicho esto, queda expuesto el polígono de 22 lados y cosecadígono o doicosegano. Muchas gracias por su atención prestada y hasta la próxima. Muchas gracias.